Bueno, queridos amigos, correligionarios, buenas noches. Les agradecemos la presencia esta noche. Han sido muchas las actividades que se han desarrollado durante esta semana, muchas y múltiples, a nivel institucional, a nivel del gobierno municipal, a nivel partidario también. Yo les agradezco el esfuerzo de estar esta noche acá. Es una noche muy especial para todos nosotros, seguramente, una noche de muchas emociones, de cuestiones internas que nos afectan a cada uno. Para mí esta es una noche especial, me toca muy de cerca en mi cuñado desaparecido, el hermano de mi esposa, en mis padres exiliados, en el sufrimiento que seguramente habrán tenido todos y cada uno de las víctimas del terrorismo de Estado en nuestro país. Esta mañana me tocó presenciar un acontecimiento muy conmovedor, que fue la charla que en el foro de 30 años de la democracia nos brindó la fiscal federal, la doctora Graciela López de Filoñú, una verdadera heroína, una mujer que evidentemente la democracia argentina le va a tener que rendir un homenaje en vida, porque sin duda ha sido la artífice de los juicios que hoy se están llevando a cabo y de las condenas que hoy se están produciendo a los responsables de las violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Ella empezó en un primer momento a tramitar los juicios de la verdad allá por el año del 98, e indignada por esta situación terminó solicitando la declaración de inconstitucionalidad de las leyes que otorgaban la impunidad a los genocidas de la dictadura militar, y hoy, gracias fundamentalmente a ella, fundamentalmente a su accionar en el Poder Judicial, es que nosotros obtuvimos la nulidad de las leyes, que fue un logro de todo el pueblo argentino y no solo de una sola parcialidad, como se quiere hacer creer. Los dueños de este logro fundamentalmente son los familiares, los organismos de derechos humanos y el eco que esa lucha tuvo en la justicia, en especial en funcionarios dignos y ejemplares como la doctora López de Filoñú. Yo quisiera en una noche como hoy, una noche que venimos a homenajear no solamente a los muertos de la dictadura, sino a nuestros muertos, a nuestras víctimas. Parece mentira que después de casi 30 años de haberse recuperado la democracia, recién ahora estemos haciendo un homenaje, un merecido homenaje a todas las víctimas que el radicalismo dio en su lucha por la libertad, por la república, por la democracia. Esto no significa pasar ninguna factura a nadie, pero indudablemente existía una asignatura pendiente, que muchas veces nuestro accionar se limita a la función del gobierno de Raúl Alfonsín, el enjuiciamiento ante las juntas militares, pero pasamos por alto todos estos luchadores populares que pertenecían a nuestro partido y de los que nos dio un detalle la secretaria de Derechos Humanos de nuestro partido. Evidentemente tenemos que hacer una pequeña reseña, una visión retrospectiva de lo que significó el golpe militar del 76. Esta historia trágica, esta historia de quiebre, esta bisagra que significó en la historia nacional el golpe militar, del cual aún hoy, después de 37 años, sufrimos sus consecuencias. Sufrimos sus consecuencias porque un montón de compatriotas no aparecieron nunca más, se esfumaron, desaparecieron. Sufrimos sus consecuencias porque todavía hay un montón de nietos que tenemos que recuperar y que andan dando vueltas por la vida sin identidad o con una identidad falsa. Sufrimos sus consecuencias porque evidentemente los autores intelectuales
del golpe militar del 76, que fue el poder económico interesado en cambiar el rumbo de la economía, aún hoy ejerce un poder y ejerce los ajustes sobre la economía nacional que en definitiva terminan perjudicando a los trabajadores y terminan perjudicando al pueblo todo. Evidentemente, el inmenso drama que las Fuerzas Armadas desataron el 24 de marzo empezó 2 años antes aquí en la ciudad de Córdoba. El golpe que se sufrió a nivel nacional lo sufrimos aquí en Córdoba a fines del mes de febrero de 1974, cuando un jefe de la policía derrocó al gobernador constitucional de Córdoba y comenzó la etapa del terror en nuestra provincia. El siniestro interventor Lacabane y su más siniestro jefe de policía, García Rey, establecieron un sistema de terror con grupos parapoliciales que actuaban en la noche, que actuaban desemposadamente. El tristemente célebre Comando Libertadores de América, la versión vernácula de la AAA, comenzó a asesinar todo el conjunto de militantes populares de las organizaciones sociales y las organizaciones democráticas que se oponían al avance del fascismo y de la derecha. El golpe militar que se produjo en 1976 no hizo más que blanquear una situación de terror que ya se venía dando en los últimos años del gobierno de Isabel Perón. Esta situación de terror iba de la mano de una situación de terror económico, con el Rodrigazo y con el increíble giro a la derecha que tuvo ese gobierno y que empezó a criminalizar a todos los militantes y a todos los trabajadores de las organizaciones sociales y democráticas. La misma noche del golpe, la misma madrugada del 24, los grupos de tareas de las Fuerzas Armadas, imbuidos de la doctrina de la seguridad nacional y de las fronteras ideológicas, se lanzaron a la casa de todos esos militantes de las organizaciones sociales y democráticas. Esa misma noche, esa misma madrugada, desaparece René Salamanca, un distinguido dirigente sindical, protagonista de una experiencia sindical única en la ciudad de Córdoba, que era del sindicalismo clasista. Esa misma noche se pone en marcha un plan deliberado y sistemático de desaparición forzada de personas, una invención diabólica, tal el nombre que le había puesto Julio Cortázar, para determinar una forma de eliminación de todos los oponentes políticos de la dictadura. Ustedes se preguntarán por qué pudo triunfar la dictadura militar. Algunos sostienen que pudo triunfar porque su proyecto político era superador al de los partidos políticos tradicionales. Algunos sostienen de que había el consenso social suficiente para que esta dictadura podría triunfar. La verdad es que la dictadura pudo triunfar por el inusitado grado de violencia estatal que se utilizó para imponer sus ideas nefastas, nacidas del fascismo y nacidas de los círculos del poder de Washington y de la Comisión Trilateral. Esa es la verdad histórica de todo esto. Los beneficiarios económicos del golpe militar, sus verdaderos autores ideológicos, hasta el día de hoy perduran en los más encumbrados lugares de la dirigencia económica. La apertura indiscriminada de la economía, la maximización de la renta financiera a través de la ley de entidades financieras que aún hoy perdura y aún hoy se utiliza para el gobierno de los bancos locales, dejó grietas y dejó señales realmente que perduran aún hoy en el tiempo, y métodos de ajuste que durante la década del 90, durante el gobierno menemista, se utilizaron en su máxima expresión.
Evidentemente que la entrada indiscriminada de productos importados, la apertura indiscriminada de la economía, generó un cataclismo económico, el salario real se desplomó, la industria nacional desapareció y se generó un verdadero genocidio económico, casi asemejable al genocidio propiamente dicho. Si podemos resumir en una frase lo que la dictadura militar significó en la historia nacional, debemos tomar la carta abierta que el periodista Rodolfo Walsh le envió a la Junta Militar al cumplirse el primer aniversario del golpe de Estado, el 24 de marzo de 1977, en donde le decía: lo que ustedes consideran aciertos son errores, los errores son crímenes y lo que omiten son calamidades. Esa es en síntesis lo que significó la dictadura militar en la historia nacional, y esas son todavía las consecuencias que aún hoy estamos pagando. Correligionarios, hoy nos hemos reunido también para homenajear a nuestras víctimas, y es obvio que las tuvimos. Fernanda recién hizo una mención sucinta a alguno de ellos. Es preciso recordarlos para recordar su ejemplo y recordar su conducta. Es preciso recordar a fuego quién fue Mario Abel Amaya, defensor de presos políticos. Fue secuestrado en el año 1976 junto a Hipólito Soler Irigoyen, quien antes había sufrido 2 atentados explosivos que le costó la minusvalía en sus piernas, casi dejándolo sin caminar. Mario fue detenido, fue torturado, murió en la tortura. Claro, él era asmático, no podía resistir mucho tiempo la tortura, y así fue lo que sucedió. Murió en una mesa de tortura en el mes de septiembre de 1976. Es necesario recordar la figura de Ángel Pizarello, dirigente tucumano, también defensor de presos políticos, presidente del Comité Provincial de la Unión Cívica Radical de Tucumán. Fue secuestrado por denunciar un genocidio que se estaba llevando a cabo en la provincia de Tucumán con el pomposo nombre de Operativo Independencia, y cuyos autores ideológicos eran 2 generales, uno de nombre Agdel Vilas y otro de triste fama que se llamaba Antonio Domingo Bussi. Es necesario recordar el accionar de Felipe Rodríguez Araya, defensor de presos políticos, dirigente de la Unión Cívica Radical, diputado provincial de la provincia de Santa Fe. Fue asesinado por un grupo de las 3A de la ciudad de Rosario, que mantenía estrechos vínculos con el servicio de inteligencia del 2º Cuerpo de Ejército, cuyo comandante era un general también de triste fama, que adquiriría triste fama años más tarde, Leopoldo Galtieri. Es necesario que recordemos la figura de Sergio el ruso Karakachov, un ejemplo para la juventud, miembro de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, miembro fundador de la Franja Morada, miembro fundador del Movimiento Nacional de Renovación y Cambio. Era un militante y un dirigente de nuestro partido que actuaba en la ciudad de La Plata. Fue secuestrado junto a su socio en el estudio, él era abogado, Domingo Teruggi, también cofundador de la Franja Morada, presidente de la FUA, que en ese momento pertenecía al Partido Socialista. Los grupos de tarea le tendieron una emboscada, haciéndole creer que habían secuestrado a sus hijas, niñas de 5 y 7 años, lo hicieron caer en una emboscada. Su cuerpo y el de Teruggi aparecieron al día siguiente amordazados, atados, con signos de evidente tortura y acribillados a balazos. Esas fueron las víctimas de nuestro partido,
Esas fueron las víctimas que dio el radicalismo, esa fue la lucha que el radicalismo incansablemente dio durante la época de la dictadura. No es cierto que el radicalismo haya mirado por otro lado, lo cierto es que el radicalismo tiene sus héroes, tiene sus mártires, y es una obligación nuestra, como los héroes, como los mártires de la Revolución del Parque, como los mártires de la Revolución de 1905, rendir un homenaje. Queridos radicales, no me quiero extender. Queda prohibido olvidar. Grábense estos nombres a fuego: Amaya, Aredes, Garat, Fernández, Caracachov, Martínez Araya, Paconín, Pizarello, Soler y Digol. Ellos son nuestros mártires. Sigamos su ejemplo. Muchas gracias.